vamos a invitar a todos los ponentes del día a abrir sus pantallas y sus micrófonos y ponerse a disposición de los asistentes. Las primeras preguntas son para Mar Barbero. Manuel Jardón le pregunta, bueno, le da las gracias y la enhorabuena por su intervención y le pregunta si en tu experiencia con los morteros históricos te has encontrado con dosificaciones diferentes a las clásicas de 1,2 o 1,3, sobre todo con mayor proporción de áridos en las mezclas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la pregunta y bueno, muchas gracias también a todos vosotros por el curso tan fantástico, ¿no? Bueno, de la pregunta, yo sí que me he encontrado con algún mortero de una dosificación de 1, 4,5, una cosa así, un poquito menos de 5 a lo mejor, pero que en general atienden a morteros que posiblemente fueran como morteros de cal en pasta. Cuando la cal en pasta lleva mucho tiempo de envejecimiento, los cristales de hidróxido cálcico se vuelven mucho más chiquititos, se envuelven mucho más, ¿no? Entonces, una dosificación que en volumen sería, pues eso, 1,3 más o menos. Luego ya cuando el mortero carbonata, pues bueno, puede llegar a ser como de 1, 4,5, ¿no? O sea, por la reacción con el CO2 semental, la pérdida un poco de volumen, puede llegar a ser de 1,4,5 o de 1,5 más o menos, ¿no? En volumen. Pero en general, el mortero, o sea, los morteros con mucha cantidad de árido, normalmente o atienden o son morteros, o por lo menos mi experiencia, no sé, a lo mejor el resto, ¿no? Pero mi experiencia es que son morteros que normalmente tienen una porosidad bastante elevada, una resistencia reducida y que normalmente pues eso, atienden al uso de una cal en pasta normalmente, con largos periodos de envejecimiento, ¿no? No sé si estaba la pregunta. De acuerdo, gracias, Mar. Otra pregunta también para ti, de Diego Iglesias. Dice que no le ha quedado claro la disparidad en la resistencia mecánica de los morteros de cemento, que puede ir de 25 o 2 veces la diferencia que presentan frente a los morteros de cal aérea. ¿Que esto sería en qué condiciones? Que no lo he entendido bien. Bueno, esto es un ensayo, lo que he mostrado es una tesis doctoral de un compañero que lo que muestra, sobre todo lo que quería decir era que cuando se analiza el mortero solo, en unas condiciones unidimensionales, o sea, directamente aplicando la carga uniaxiales, ¿no? Aplicando la carga solo en una dirección, la diferencia entre los morteros sí que puede ser muy elevada, pero cuando ese mortero se incorpora dentro de una fábrica, en realidad ahí lo que hay que tener en cuenta es que existe una relación, ¿no? Una reacción primero con la fábrica que sea, en este caso era una fábrica de ladrillo, pues una reacción con esa fábrica, o sea, una reacción entre el mortero y ese ladrillo, y luego por otra parte que el mortero está confinado, o sea, no está trabajando de una forma uniaxial, está trabajando de una forma, o sea, está trabajando en varias dimensiones, ¿no? O sea, que está confinada en realidad, ¿no? Entonces, al estar confinado, esa resistencia que en principio se veía cuando analizas el mortero, que era de 25 veces entre un mortero de cal en pasta y un mortero de cemento, en la fábrica esa diferencia se reducía sustancialmente porque lo tienes dentro de una fábrica con otro tipo de materiales, ¿no? O sea, que está relacionado con la relación que tiene con el ladrillo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, lo que venía un poco a decir es que muchas veces se utiliza incluso mortero de cemento porque se dice que tiene muchísima resistencia mecánica, pero claro, tiene mucha resistencia mecánica el mortero de por sí. Pero cuando ese mortero está incorporado dentro de una fábrica de mampostería, una fábrica de lo que sea, de ladrillo, pues claro, el comportamiento es diferente porque trabaja, o sea, es el comportamiento conjunto de las unidades y del mortero, ¿no? No sé si... Bueno.
en relación a la pregunta anterior, te pregunta también Ander Arregui, que le ha llamado la atención la disparidad en cuanto al módulo de elasticidad. ¿Cuál resiste mejor una deformación de la fábrica? Tenía entendido que el cemento soporta menos movimientos. De ahí los clásicos desconchados en edificios construidos con materiales tradicionales. Sí, quizá no me he explicado bien, pero sí, efectivamente, el cemento tiene un módulo de elasticidad más elevado, que el módulo de elasticidad es la pendiente de la curva, entonces, de la curva en tramo elástico. Entonces, lo que te dice normalmente, cuanto mayor módulo de elasticidad, normalmente tiene más resistencia mecánica, con menos deformación. O sea, que la pendiente de la curva es más rígida, ¿no? Es más vertical. Entonces, sí, efectivamente, el mortero de cemento es mucho más rígido, tiene un módulo de elasticidad más alto, pero es mucho más rígido que un mortero de cal. Quizá la palabra módulo de elasticidad no es elasticidad, ¿no? De acuerdo, gracias. Manuel Jardón lanza una pregunta para todos. ¿Qué opinión os merece el uso de morteros de cal hidráulica en obras de restauración y su compatibilidad con los morteros tradicionales? Tengo la percepción de que se emplean desde hace años como sustitutos de las cales aéreas. Sin embargo, no parece que sus características sean asimilables o no en todos los casos. No sé si quizá Pedro, Manel, bueno, también Araceli, ¿quién se anima a comentar algo sobre esta Bueno, pregunta? pues hombre, yo también tengo un poco esa sensación, ¿no? Son morteros que realmente se han puesto muy de moda, que tradicionalmente en España no se han empleado y que sí tengo la impresión de que en cierto modo se abusa, ¿no? En búsqueda muchas veces de unas resistencias mecánicas inmediatas que puedan tranquilizar, digamos, de alguna manera a la gente en obra, ¿no? Eso, no ha habido tradición y al haber, también otra cuestión es que al haber tantísima variedad de cales hidráulicas ahora mismo en el mercado, pues todo eso permite un juego de calidades muy variado, ¿no? Con algunas cales hidráulicas que son fraudes. Entonces, es importante controlar las cales hidráulicas y las partidas que hay para cada obra, porque ya he puesto algún ejemplo y hay más en los que las cales no cumplen con la normativa, desde luego, ni tampoco con las condiciones que teóricamente tienen que tener según dice el fabricante. Sí, desde luego. Creo que todos hemos visto, ¿no? Pues un uso excesivo, un abuso de las cales hidráulicas en muchas obras sin necesidad, ¿no? Un poco por inercia de intervención. Sí, yo en ese sentido lo que quería un poco comentar, sobre todo porque, claro, aparte de lo que pueden ser inyecciones, ¿no? A nivel de uso de cales hidráulicas para inyección, pero dentro de los morteros un poco que estamos hablando en el curso, que sobre todo están vinculados a revestimientos o juntas, claro, en un revestimiento, uno de cal hidráulica, yo no le doy sentido, ¿sabes? Si no es por así decirlo que es que estuviera hecho, pero normalmente lo vas a encontrar en mortero de cal porque necesitas una trabajabilidad durante tiempo para poder, pues eso, hacer cortes, incisiones, dibujos o la aplicación de lo que serían los pigmentos. En uno de junta, donde, claro, uno sobre todo piensa que yo decir, bueno, ¿qué ventaja me puede ofrecer el tema de resistencia? Claro, la junta que yo estoy tratando a la hora de poner un rejuntado tampoco está sufriendo una carga importante, porque me refiero, está el mortero que tengo en el fondo, original, aunque esté muy rebajado, que en el fondo está teniendo esa función. Y yo lo que sí que he visto en la mayoría de intervenciones es que al final, pues, esa forma, no sé, un poco de fraguado y esa ligera, por así decirlo, retracción que puede tener, también según se trabaje, ¿no? Pero en un principio, en comparación a lo que sería el mortero de cal, siempre acabo viendo como pequeñas fisuraciones en las zonas de encaje con los materiales pétreos. Estoy hablando de microfisuras. Un caso podría ser el ejemplo ese que tenía de la junta que estaba rebajada y que el biodeterioro estaba creciendo justo en los bordes. En un principio el proceso que veías era que se
separado micrométricamente, era muy pequeño, pero bueno, tenías ya una zona de entrada de agua, entrada de posibles esporas, de agentes de biodeterioro, que bueno, que van teniendo aquello como la zona donde poder estar. Pero claro, tendríamos que partir siempre aquello de compatibilidad. Si tengo un mortero de cal hidráulica, pues lo más lógico sería que utilizara una cal hidráulica. Y también en todo caso, si son cales hidráulicas, pues bueno, por necesidad o por el motivo que sea, también intentar ir a la NH2, ¿sabes? Un poco también porque, bueno, en el fondo, claro, lo que varía sobre todo con esa numeración son las resistencias. Y es que en una junta no suelo necesitar resistencias mayores cuando estoy haciendo un tratamiento de rejuntado. Bueno, yo creo que también tendríamos que marcar una diferencia entre pequeñas intervenciones que son también más propias de restauración y con restauradores que grandes intervenciones a nivel monumental donde se abusa más de los morteros ya predosificados, de ese concepto de que parece que la cal hidráulica es más dura y más resistente y también donde bueno, muchas veces no se cuida tanto la ejecución y la formación de los que intervienen. Bueno, es que ahora tenemos un problema gordo también con la pérdida de oficios. Hay muy poca gente que sepa hacer morteros. Entonces es más sencillo tirar de predosificados para las empresas, sobre todo cuando los paños son enormes o el edificio... Y yo quería también añadir una cosa que en relación también a lo que comenta Araceli, yo lo que veo es que la cal hidráulica se parece un poquito más en la forma de trabajo a los cementos. Entonces, con esa pérdida de oficios, el problema es que la gente no sabe trabajar la cal aérea, ¿no? Que eso a lo mejor habría que replanteárselo como una apuesta fuerte, ¿no? Para la recuperación del oficio, efectivamente. Que está muy ligado al uso de cales hidráulicas, yo creo. O sea que eso, si no se reclama desde el mercado laboral, es difícil conseguir impulsarlo, ¿no? Entonces, bueno, también para las normas para eso yo creo que son una gran ayuda y exigir una forma de trabajar por parte de las administraciones precisamente para favorecer que ese oficio se demande desde el mercado laboral. Y yo quería pedirle a Mar que aclarara el tema de mortero de junta, mortero de rejuntado, esa diferenciación que has hecho, que o sea, no has utilizado la misma terminología quizá que otros ponentes y que puede llevar un poco a confusión a los asistentes. Pues sí, eso existe un poco de confusión, pero efectivamente el mortero de junta es el de unión, que comentaba también Manuel. El de rejuntado es el superficial, que no tiene por qué ser el mismo que el de junta, que tiene una función estética pero de protección y de pegarse bien al soporte para evitar esa fisuración, ¿no? Que comentaba también Manuel, ¿no? O sea que son morteros que tienen funciones diferentes. El de junta sirve para transmitir los esfuerzos y el de rejuntado tiene más bien una función de proteger la junta. Por eso es el que a veces es diferente porque es también el que se ve, por lo tanto es, bueno, si se deja, no está revestida, es el que tiene, pues eso, el mortero el de rejuntado es el que se ve, ¿no? El que se ve en la junta directamente y el que incluso en esas modificaciones que comentaba también Manuel es muy frecuente que lo que se retire sea el mortero de rejuntado, ¿no? Y no sea el mortero de junta que ya está más dentro, claro, está a unos 2 centímetros por lo menos más dentro, ¿no? Y luego también otra terminología también que he visto que te hizo Manuel, yo utilizo siempre agregado para lo que son los áridos, ¿no? Un poco también de terminología anglosajona, ¿no? Porque... Sí, me imagino. Sí, ya te digo al principio y tal, yo sí normalmente digo árido, pero el término es lo mismo, en el fondo le estamos designando lo mismo con diferente término. Claro, sí, efectivamente, que también eso, porque yo siempre digo que a lo mejor puede ser árido, pero ahora además con esas reformulaciones, no en el ámbito quizá de restauración, pero en otros ámbitos, toda la incorporación, por ejemplo, de áridos inertes, que no son áridos en sí, ¿no? Pero que son compuestos inertes, pues también serían agregados, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de lo mismo con términos diferentes. Sí, gracias. Ibais a intervenir alguno de vosotros antes, ¿no? Sobre este tema. Me ha parecido. No, yo iba a comentar antes que una vez en obra hicimos una prueba sabiendo quién estaba rejuntando con una cal aérea
y al cabo del tiempo cogimos 2 muestras y realmente parecían morteros diferentes de cómo lo había trabajado alguien que sabía y cómo lo había trabajado pues, alguien que estaba empezando, ¿no? Evidentemente hay que aprender a rejuntar y tiene que haber gente que enseñe también, claro. Sí, desde luego. Hay otra pregunta de María Paloma Vila. Dice, las intervenciones en el mortero de edificios patrimoniales de menor valor monumental, como el patrimonio tradicional, estamos limitados en el análisis que podemos hacer por costes. ¿Cuáles serían los análisis básicos que tendríamos que hacer los técnicos antes de dar la solución de restauración? Y la pregunta de dónde los podemos hacer y qué costes tendría. Quizá Araceli, ¿puedes respondernos a esto? Sí, a ver, a nosotros a veces nos llaman. Tengo que caracterizar un mortero, ¿cuánto cuesta? ¿Qué necesitas saber de ese mortero? Porque, como explicó Pedro Pablo, la caracterización puede ser muy compleja, muy básica. Simplemente necesitamos saber qué tipo de aglomerante tenemos, qué conglomerante, qué tipo de cal, o necesitamos saber granulometría del árido. Entonces, en función de las técnicas de análisis, cada una da respuesta. Son técnicas integrales, quiero decir que tener toda la información de un mortero pues supone hacer una lámina delgada, supone hacer un DRX, supone análisis morfoquímicos. A veces, dependiendo de la complejidad del mortero, si lleva agregados orgánicos, pues a lo mejor hay que recurrir a un FETIR. Claro, cuando lo explicas a alguien que te llama, que no tiene ni idea y que quiere lo más barato, dice, ¿qué me estás complicando la vida? A mí me dicen caracterización del mortero. Bueno, pues claro, pues entre 120 y 600 euros, porque a veces hace falta saber también porosimetría, cómo se distribuyen los espacios vacíos, si es un mortero que va a estar sometido a un tratamiento, hay un análisis de alteración. Depende de lo que se quiera saber, el estudio es más limitado o más amplio, con lo cual tiene costes diferentes, claro. Sí, está claro. ¿Y podrías comentarnos algo sobre dónde acudir para temas de datación absoluta? Complicado, a ver. Sí, hay mucha gente trabajando en esto, pero cada uno hace como su parte, ¿no? Los laboratorios de carbono 14 se dedican solo al análisis de carbono 14, con lo cual la preparación previa de la muestra es lo complicado. Yo creo que estos estudios solo se pueden hacer, a ver, sí hay grupos que lo hacen. El grupo que tuvo capitaneado por los finlandeses y los escoceses de datación de morteros, que fue un proyecto europeo que duró muchos años, ellos ofrecían a datar muestras con todo el procedimiento de ellos, pero cada muestra tenía un coste de 1.200 euros. Una. Ellos asumen que por lo menos tienes que hacer 3 o 4 para hacer un... Entonces, si a alguien le dices que dataciones de morteros cuestan 3.000 euros o 2.000, dice, pero si tengo 150. Bueno, pues si tienes que recurrir los laboratorios como Beta-Analítico o los laboratorios nacionales, no tienen, sí tienen disponibilidad para las empresas o para los particulares, pero tienen tiempos de espera que no se ajustan muchas veces a los tiempos de obra si hay unos estudios previos para una obra que está en marcha. Con lo cual es difícil recurrir a los institutos nacionales. Y yo creo que los arqueólogos trabajan fundamentalmente con Beta-Analytic y los resultados de carbono 14, bueno, pues te los pueden dar, tienen coste diferente si los necesitas en 15 días o en un mes, pero el precio siempre es superior a 300 euros.
Pero claro, todo el tema de la preparación de muestras, ya no es solo la preparación de muestras, es que tu mortero es adecuado para datar carbono 14. Si es un mortero que ha estado expuesto a la intemperie y ha sufrido muchas recarbonataciones, olvídate porque los datos van a ser erróneos, no tiene sentido intentar datar ese mortero y asumir un coste o un esfuerzo analítico tan grande. Es que son técnicas que se van depurando con el tiempo, pero son costosas y yo creo que tienen que ser restringidas para cosas muy concretas. Sí, para cuestiones muy específicas, sí. Muy específicas y que necesitemos, bueno, es que no tenemos ningún tipo de dato, ni estilístico ni histórico, que nos permita situar ese mortero. Pero si no, al final, a veces el tener un más menos 100 años, pues la gente luego queda muy defraudada. Ya. Uy, pero es que esto no aclara nada. Bueno, pues gracias, Araceli, por la aclaración. Diego Iglesias insiste sobre el tema de las cales hidráulicas, pero yo creo que ya se ha contestado más o menos a su pregunta. Dice que si no se estarán utilizando de una forma poco crítica, ¿no? Está claro que sí, que ya lo hemos comentado. Teresa Fernández pregunta a todos los ponentes si, además de las características de los materiales constitutivos, creo muy importante considerar la mano del albañil, el tendido del mortero, en el caso de los morteros de cal, en pasta. Esto supone una garantía de conservación y es una variable difícil de comparar en el laboratorio frente a otros morteros. Pues sí. Bueno, sí, yo ya te digo que sí se ve la mano de quien lo hace, ¿eh? Yo lo he comprobado y sí se nota, sí. Yo también a eso quería un poco comentar que por una parte eso sirve incluso para la datación de distinta evolución de un edificio, también sirve la caracterización macroscópica, microscópica, ¿no? Que también a veces puedes identificar que tienen cuadrillas diferentes porque es mano de obra diferente, se nota perfectamente en la ejecución de los morteros. Y un poco que me ha quedado así a la pregunta anterior, si me permites un momento, Ana, yo creo que a la persona que preguntó lo de la caracterización es importante, y complementando lo que comentaba Araceli, que se piense si se puede tomar una muestra, si hay que hacer ensayos in situ, que no es lo mismo porque las técnicas son diferentes. Efectivamente, si lo que quieres es saber el comportamiento para una reformulación o lo que quieres es corroborar pues, ciertos procesos patológicos que tenga el edificio y a lo mejor complementar un mapa de lesiones y saber de dónde vienen las sales o qué tipo de sales, por ejemplo, tiene o lo que sea, o incluso, como he comentado ahora, pues un poco contrastar y ayudar a ese estudio de la evolución histórica, ¿no? O sea, serían técnicas muy diferentes, pero como ha comentado Araceli, o sea, pueden ser desde muy básicas hasta muy complejas en función de lo que se quiera saber, ¿no? Pero que las básicas son baratas también, o sea, en función de lo que se quiera, obviamente, ¿no? Sí, está claro, gracias. Manuel Jardón dice si no deberíamos distinguir entre cales hidráulicas y cales hidraulizadas, que parece que ambos términos se utilizan muchas veces de forma indiferente. No sé, Pedro. Evidentemente son cosas distintas. Una es una cal que la materia prima constitutiva es arcillosa o margosa, y otra es una cal a la que se añaden sustancias que tienen un comportamiento hidráulico. Sí ha de referirse, sí es verdad que son diferentes, pero sí tengo la sensación de que en el mundo que vivimos las cales hidraulizadas, como se pueden denominar ahora, pues no sé por qué, ahora mismo no están muy de moda, ¿no? No se utiliza las adiciones de ese tipo y se tiende mucho más, bueno, a utilizar cales hidráulicas. Pero, por ejemplo, en el mundo romano era lo normal utilizarlas. Y los morteros, ese tipo de morteros hidraulizados, pues los estamos estudiando ahora mismo y son morteros de una calidad excepcional. Sí, sin duda.
Carolina Cabra menciona que la red española de maestros de la construcción tradicional, que bueno, que es una opción de encontrar personal con el oficio y con una formación muy buena, ¿no? De alto nivel, bueno, pues para colaborar en este tipo de proyectos. Y Asunción González pregunta si os pide si podríais comentar algo más sobre los morteros de inyección. No sé si Manel, Mar. Sí, bueno, hoy tampoco hemos hablado de morteros de inyección durante la jornada y tal, pero bueno, en un principio, claro, entiendo que son morteros de inyección, te refieres para fijar revestimientos, no morteros de inyección a nivel de consolidación estructural, Sí. me imagino. Sí, Mar los ha mencionado, que bueno, ha sido la única, yo creo, ¿no? Vale. Yo les he mencionado porque es verdad que son como morteros que entran en la clasificación. Es verdad que de los morteros de inyección es todo un mundo, porque por una parte tienes que combinar, bueno, hay que saber muy bien, ¿no? En la inyección cuál es la tipo de composición de la fábrica, bueno, por lo menos hablando del tema estructural, ¿no? O sea, los de inyección también podría ser efectivamente para consolidar revestimientos, ¿no? Pero si son los de la fábrica o incluso también los de revestimiento, o sea, es muy importante, por lo menos en la fábrica, es importante tener en cuenta que dentro de la fábrica, por una parte, bueno, pues tienes que fluir, o sea, el mortero tiene que inyectarse con unas buenas prestaciones, o sea, que tiene que tener una rheología muy controlada para poder, vamos, para que rellene bien todos los huecos. Y también antes de inyectarlo, que yo creo que es un poco el hándicap, hay que saber cómo, hay que por lo menos tratar de hacer algún estudio de cómo puede estar, o sea, la cantidad de huecos, ¿no? Que pueda tener o cómo es esa fábrica, porque uno de los problemas es sobre todo la inyección con presión, pues el problema que pueda generar, ¿no? Y luego en cuanto a componentes, pues principalmente, vamos, yo tengo tengo poca experiencia con morteros de inyección, pero principalmente que yo sepa se utilizan áridos finos para que, bueno, que se inyecte bien y para que tenga una buena fluidez, principalmente de naturaleza redondeada, vamos, también por lo mismo, para que tenga una buena también fluidez. Y luego en cuanto a los tipos de ligantes, pues es que depende de la fábrica, en realidad. Uno de los aspectos más importantes, de hecho, muchas de los estudios y de los trabajos inciden mucho en resistencia mecánica y, como he comentado antes, uno de los puntos más importantes es el módulo de elasticidad, no tanto la resistencia mecánica. Entonces, por lo menos en cal, uno de los puntos importantes es que tampoco carbonata, entonces, porque no excede el CO2, acceder al interior del núcleo es bastante complejo, entonces se suele tender hacia morteros que tengan una cierta hidraulicidad, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Pues no sé si alguien quiere comentar algo más y si no, pues cerramos ya la jornada de hoy. Sí me gustaría pedir a los ponentes que estuvieran disponibles mañana para la mesa redonda final por si surge alguna pregunta más que ellos puedan responder y daros las gracias otra vez a todos por vuestras magníficas conferencias y vuestra disponibilidad. Y gracias, por supuesto, a todos los asistentes, tanto desde nuestro país como de otros sitios más lejanos. Ha sido una pena no haber podido celebrar el curso presencial, pero bueno, también esta opción online tiene la ventaja de poder contar con gente lejana que de otra forma no hubiera podido asistir y de abrir la actividad a mucha más gente. O sea que bueno. Perdona, Ana, que preguntaba que si había querido igualar, supongo que lo dirían por lo que puse en una de las diapositivas, los morteros de cal hidráulica con los hidraulizados. Lo quería decir un poco en el sentido de las propiedades, en el sentido de que ambos tienen un doble fraguado igual, no que sean morteros iguales. Ambos tienen un fraguado aéreo y otro bajo el agua, ¿no? Entonces, bajo ese sentido los he agrupado. Los componentes que se forman son diferentes y no son morteros iguales, pero sí tienen esa
doble perspectiva, por eso los englobé, no son iguales, ¿no? De acuerdo. Pues gracias, Pedro, por la aclaración. Bueno, pues otra vez gracias a todos y seguimos mañana a las 10 de la mañana con la segunda y última jornada del webinar. Adiós a todos. Hasta luego. Mañana. Hasta luego. Hasta luego.